Buenas noches a todos. Pedro Quevedo, autoridad, es concejal de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas, parlamentario por el Grupo Político Nueva Canaria en Madrid, compañero Cacho Rubo y Cacho Rúa, y amigos que nos visitan esta noche en este magnífico acto programado, ya que todos los que entran en esta casa son amigos de la Orden del Cachorro Canario. En mayo del 2009, la Orden del Cachorro Canario firma un convenio marco de colaboración con la Fundación Pancho Guerra, la Fundación Canaria Pancho Guerra, que preside Miguel Guerra García de Celi, siendo presidente de la Orden del Cachorro Canario nuestro querido Jaime Linares de Abreu. Es un convenio marco indefinido que tiene larga duración, o sea que no solo procuremos que se cumpla durante todos los años que exista la Orden del Cachorro Canario, en el que la Orden del Cachorro Canario se compromete a difundir no solo la personalidad de Francisco Guerra Navarro, Pancho Guerra, sino también toda su obra. Debido a este convenio, que el Pancho Guerra es cachorro de honor de la Orden del Cachorro Canario, la máxima distinción que nosotros entregamos, que se le entregó un 18 de septiembre del año 1993 a título póstumo. Hace 6 años, nuestro compañero Mariano García Stile, que lo tengo aquí a mi derecha, propuso en una de las asambleas nuestras, asambleas informativas que tenemos todos los meses, en el que la Orden del Cachorro Canario organizara todos los años un día dedicado a Pancho Guerra. La Junta Directiva que presido pues tomó con cariño esa sugerencia de Mariano, y por eso estamos esta noche aquí. Aunque pone 4ª edición, llevamos 6 años con el tema, pero 2 años sin poderla haber realizado por la dichosa pandemia, ¿no? Por eso nació la iniciativa de este acto. Yo agradezco a Miguel, presidente de la Fundación, el apoyo que ha recibido la Orden del Cachorro Canario, el apoyo mutuo que hemos, la colaboración que hemos tenido. Agradezco a todos ustedes la presencia aquí en este acto. Ya hablarán de Pancho Guerra los que tienen que hablar. Y agradecer un agradecimiento especial a Juan Lazo, que es el director, el propietario de la plataforma digital Diámetro, porque este acto se está transmitiendo ahora mismo en directo y después ya se podrá ver en diferido por la podcast que tiene la plataforma digital Diámetro. Pues bienvenidos a todos, y le doy la palabra al compañero Mariano para seguir con este acto. Gracias. Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a estas iniciativas de poder poner en valor la figura de nuestro querido Pancho Guerra, Francisco Guerra Navarro. Yo quiero ser lo más breve posible porque hay unas intervenciones aquí que están sentadas que son más interesantes que quizás lo que yo voy a decir. Yo solamente me voy a decir algo sobre Pancho Guerra, que se le conoce por muchas facetas, como escritor, como compositor, pero yo siempre he tenido, no sé por qué, esa debilidad del léxico canario de Gran Canaria. Y lo resumo porque para cualquier palabra que haya dicho, escrito, ha necesitado de una investigación. No es simplemente que haya cogido una palabra, la haya puesto en un libro, no. Y entonces voy a leer un poquito, que cuando se quiere decir unas palabras sobre el genio literario, costumbrista y sobre todo para mí como investigador, como habíamos dicho, con el espíritu inquieto, observador de manera, costumbre, tipismo y del habla canario, que para llevar una sola palabra
de estos conceptos, Pancho Guerra las oía, las escribía y después las investigaba para hacer posible el origen de su origen, de cada palabra, de dónde venía. Con los roncotes, con los ancianos y pastores de la cumbre, de los riscos, de todos los sitios se fue mamando todo lo que hoy tenemos que agradecerle a este gran hombre. Yo, para no extenderme mucho, para que vean lo importante que es hacer una investigación, quiero leer, porque cualquier página que ustedes abran podrán catalogar la figura y el mérito de esta investigación. Y voy a leer una que cogí por el azar, por la E, a ver si la veo bien, que dice echadas o echados. Todo el mundo sabemos lo que dice, lo que quiere decir, pero es que él va más allá, él investiga más esa palabra. Se dice de ciertas telas o lienzo llamado, además de casero, de artesanía hogareña, y que se empleaban especialmente en los campos para las piezas de ropa blanca. También llaman echado a unos paños de cruda y burda lana. Salió música, ¿verdad? Se ve que me están acompañando la música, hiladas y tejidas elementalmente en unos primitivos telares de madera del país llamado tela, con los que se confeccionaba alforja, forros para las albardas, frontiles para las yuntas y hasta americanas de vestir, empleadas como exclusiva ropa de invierno. Esta especie de estameña destinada a chaqueta está trabajada con mucho esmero. Asimismo, dicen echada de las maneras mansas, de las mareas mansas, sin el menor oleaje. La gente de las orillas llamadas costero y roncote suelen emplear el diminutivo costero y roncote, suelen decir la marea está echadita, es decir, que está quieta. Los tejidos a que se refiere la segunda acepción, conocida además con el nombre de lanas del país, tiene un color predominante y casi único, el beige. En una ocasión son igualmente admiradas con franja o tejidas con franja marrón y negro. Las americanas de tales paños verdaderamente sacos, y son, como se ha indicado, las únicas prendas insulares de abrigo con el medio rural, incluso en los lugares más altos de la cumbre, donde el frío extremo puede alcanzar temperaturas de 0 grados. ¿Qué he querido decir con esto? Que una sola palabra, una sola letra que él define, él investiga, no simplemente que la manera echadita o quieta, no, él investiga más y llega al conocimiento que es una fábrica de paños, fabrican manualmente, artesanalmente unos paños para abrigo, para yunta, para las mulas, para los forros, etcétera, etcétera. Con esto quiero decir el valor que tiene cada palabra o cada expresión que Pancho Guerra investiga. Decir que no suele coger, como se suele decir, y es mucha verdad, que en una servilleta anotaba cualquier palabra que oía y ya está. No, él iba al origen, iba a la fuente, iba a donde venía y procedía esa palabra, y si hacía falta se trasladaba al lugar para hablar con los pastores, con los ancianos, para llegar a la conclusión de dónde venían estas extremadas palabras.
No quiero extenderme más, porque como he dicho, hay otras intervenciones quizás más interesantes que las mías, pero sí quiero decir que para mí tengo la primera edición de las obras completas de Pancho Guerra, del Léxico Canario, del año 1977, y cuando puedo abro cualquier página y leo, y no, la verdad que me sonrío, muchas veces me sonrío porque me hace gracia el recordar nosotros los que somos mayores recordamos muchas más, pero me sonrío al descubrir ciertas formas de decir del habla canaria, y la verdad que me da un gozo terrible saber que nuestra gente usaban una especie de lenguaje que solamente entre ellos y en aquella época era muy difundido y se entendía bastante bien. Tengo otras anécdotas, pero que en fin, una de ellas es, por ejemplo, nosotros que somos de una época anterior, cuando éramos mozos, primero teníamos lo que se llamaba la pretendienta, después teníamos lo que eran novias, y en aquella época el poder tocarle la mano, darle un beso a la pareja era muy difícil. Y entonces, en aquellos días que uno estaba un poco más eufórico, más atrevido, llegaba y le cogía la manita a la pareja, le iba a dar un besito y soltaba una palabra determinante. Hoy vienes enralado. Bueno, con esto quiero darle las gracias para pasar la palabra a Miguel Guerra, el presidente de la Fundación Pancho Guerra de Gran Canaria. Gracias. Bienvenido, muchas gracias por asistir. Ahora parece tarea no se oye. Ahora sí. Bueno, le decía que bienvenido, agradecerles por supuesto la presencia aquí para compartir con nosotros esa cuarta edición que ya explicó Esteban Guerra de la Torre, presidente de la Orden del Cachorro, cómo empezamos o institucionalizamos un día al año, desde hace 6, con esos 2 de interrupción, de dedicar un día a la figura de Pancho Guerra, a su obra, a lo que aportó y a ese legado cultural del cual Rita Navarro nos hablará después, la aportación de Pancho al legado cultural de las islas. La Orden del Cachorro, la Fundación Canaria Pancho Guerra, comparten de fondo eso que son las raíces de nuestra identidad como canarios, como pueblo, esa forma de pensar, de sentir, de hacer, de hablar de los canarios, y por tanto desde ese punto de vista ese convenio marco al que hacía alusión Esteban se consolidó en ese día que llevamos celebrando hace tiempo. Pero eso ya en cierto modo es pasado. Nosotros sabemos, somos conscientes, ya Mariano lo decía ahora, que parte de ese léxico, parte de esas raíces, parte de esas dimensiones de identidad de nuestro pueblo canario y de su cultura se van perdiendo por muchas razones que no vamos a entrar en ellas ahora, pero por eso hay que, por parte nuestra, de las organizaciones o en este caso concreto de las fundaciones que nos dedicamos a esto, intentar que eso no sea solo pasado sino presente. En ese sentido yo le voy a apuntar 3 ideas. Una, la web de la Fundación Canaria Pancho Guerra, que pueden ustedes visitar, panchoguerra.es, les permitirá a ustedes conocer toda la trayectoria en la que hemos llegado hasta aquí, todas las actividades que ha venido haciendo la Fundación Canaria Pancho Guerra, lo que viene continuamente haciendo en estos últimos años, y también permite ver, por ejemplo, el trabajo de todo este último año 2022, en el que en cierto modo hemos podido retomar más actividad, un conjunto de talleres realizados en los colegios de las islas, porque el futuro está en la educación, en las posibilidades de que nuestros niños valoren la variedad dialectal del español que se habla en Canarias y que la valoren, la mantengan y tal. Esto lo hemos hecho
en paralelo con otra fundación importante, la Fundación 8 Sílabas, que dirige Gerard Rodríguez, y estos talleres en los colegios que pueden ver ustedes ya en formato audiovisual en la web, les permite ver cómo los niños, cuando se les explica y cuando de alguna manera también vuelven a sus orígenes familiares, encuentran la riqueza de esa variedad que no es ni menos ni más, sino distinta, y que engrandece, enriquece el español que se habla en el mundo. Y el español canario es, y me atrevo a decirlo, aunque aquí hay autoridades como Yolanda Arencibia que me pueden tirar de la cabeza, es más importante que en la norma hegemónica castellana, porque ese español nuestro se parece al de muchos otros países del planeta que hablan ese español más parecido a lo nuestro. Por tanto, no es que nos tengamos que sentir, bueno, un poco menos que acomplejados porque es triste ver como ahora medios de comunicación y personas en la calle ya te empiezan a hablar de lo que se llama el vosotrismo, ¿no? Vosotros, nosotros, pero sí, en ese sentido, sin necesidad, porque nuestra riqueza, nuestra habla es efectivamente eso, esa dimensión. Por tanto, web de la Fundación Canaria Pancho Guerra, que está pensada para el futuro, para que la gente pueda asomarse a esa plataforma. Una novedad que estará también, y ya la pueden descargar, porque ahí ese señor que está ahí, que es Juan Lazo, de la plataforma de medios Diámetro, ya ha bajado la aplicación de lo que se llama la Panchopedia. Igual que todos entramos en la Wikipedia, ya pueden entrar ustedes, bajarse por el famoso Apple Store la Panchopedia, y encontrarán ese magnífico libro, Contribución al Léxico Popular de Gran Canaria, que Pancho hizo y que ha sido la base para que, entre otras cosas, la Academia Canaria de la Lengua y otros investigadores hayan empezado a valorar y dimensionar, incluso académicamente, el léxico de las islas. Por tanto, una aplicación tan sencilla para que cuando a veces nos preguntan, oiga, ¿qué significa pardelarse? Pues poder saber el qué. Eso es una forma también de contribuir en la línea de lo que decía antes de la juventud, es la posibilidad de que la gente joven se reconozca en ese habla y pueda ayudar a que eso no se pierda. Finalmente, y recientemente, y también gracias al trabajo importante de Yolanda Arencibia y de Rita Santana, en la revista que la Academia Canaria de la Lengua edita para recoger la importancia y el papel de los escritores canarios, pues esté ya lo que se llama la ficha de Pancho Guerra, el Archipiélago de las Letras. Entran a Academia Canaria de la Lengua en la web de ellos, o directamente a Archipiélago Canaria de las Letras, y por la G encontrarán la figura de Pancho Guerra y quién era Pancho Guerra y su obra. De manera sosegada, tranquila, en cada uno en su casa, puede encontrar el valor profundo y la aportación de ese legado cultural de Pancho Guerra, del que nos hablará Rita ahora. Finalmente, hay una reivindicación que hice yo aquí, en la Plaza de Santo Domingo, cuando intentamos empezar esa colaboración con la Orden del Cachorro. Una reivindicación es que a estas alturas del siglo XXI, Pancho Guerra aún no sea Premio Letras Canarias. A estas alturas del siglo XXI, con la aportación de Pancho Guerra, que murió en el año 61, no sea Premio Letras Canarias. Yo no le quito ni un ápice de valor y de importancia a todas las mujeres y hombres que han sido Premio Letras Canarias, premio que otorga la Viceconsejería de Cultura cada febrero de cada año, y que Pancho Guerra, a pesar de que ha sido promovido en una ocasión por el Cabildo de Gran Canaria e incluso por el Parlamento y el Ayuntamiento de Las Palmas, no fue finalmente Premio Letras Canarias. Esa es una de las tareas de futuro, porque ahora también estamos hablando aquí en la Orden del Cachorro, recuperando ese pasado de identidad e intentar proyectarlo al futuro con estas herramientas que estoy planteando. Esperemos que cuando esa candidatura de nuevo se promueva, a ver si finalmente conseguimos por fin la consideración de Pancho como alguien importante
en las letras canarias y por su aportación a la cultura global de las islas. Sin más, quiero ahora que nuestra ponente principal, Rita Navarro, pase ahora a hacer su charla, y antes de presentarla brevemente, decir que Rita Navarro es doctora en literatura con la primera tesis doctoral que se ha hecho en Canarias sobre Pancho Guerra. Se llama Pancho Guerra y el esquema retórico clásico. Es una docente en Centros Públicos de Canarias, licenciada en Filología Clásica, y en ese sentido lo que nos va a aportar esta noche es la contribución de Pancho Guerra al patrimonio cultural canario. Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos y todas. Primero quiero agradecer la invitación para estar aquí hoy a la Orden del Cachorro Canario y también a la Fundación Pancho Guerra. Si hoy conocemos de bien a Pancho Guerra es gracias al esfuerzo realizado por la Fundación y por jornadas como esta que ayudan a recordarlo. Porque como ya bien han dicho las personas que me precedían, es un personaje fundamental de las letras y de la cultura canaria. Creo que todos los que estamos aquí hoy lo que estamos haciendo es panchoguerrear un poco. Ustedes conocen bastante bien su figura y yo no me voy a detener en el Pancho Guerra periodista, ni tampoco en su maestría como escritor, y lo que voy a hacer es hablar un poco de su contribución al patrimonio cultural canario. Francisco Guerra Navarro es una de las figuras más representativas de la escritura isleña y de la escritura canaria del siglo XX. Como bien decían antes, nació en 1909 en San Bartolomé de Tirajana y murió en 1961 en Madrid. Vivió 52 años, poco para los que amamos sus lecturas. Nacer en Tunte, ser tirajanero, a lo mejor fue una de las características importantes que lo impulsó a estudiar y a escribir sobre la cultura popular canaria. Yo que he reflexionado muchas veces sobre esto, un escritor a veces tiene la intención de entretener o de divulgar, o a lo mejor escribe porque quiere ganar el Premio Nobel de Literatura. Pero Pancho Guerra tenía la intención de centrar sus esfuerzos como escritor en describir a su pueblo y a su gente. Y así estuvo en fiestas, en velatorios, en romerías, en encuentros, en bares, en peleas de gallo, en luchadas, en tiendas de aceite y vinagre, para retratar a su gente. Pero ¿qué entendemos por patrimonio cultural canario en la obra de Pancho Guerra? Les puedo decir que hay muchísimos elementos, pero hoy, como solo me han dejado 20 minutitos, nos vamos a centrar en 3. Uno, el análisis del espíritu isleño a través de los cuadros de costumbres de toda su obra. Otro de esos elementos sería la canción popular. Y el último, que ya lo introdujo muy bien aquí el compañero de la Orden del Cachorro Canario, sería el estudio de la lexicografía, del vocabulario que él recogió con tanto cariño en su contribución, en ese magnífico libro. Es decir, que recoge en su obra con mucho acierto y con mucho cariño su contacto con la gente, poniendo todos sus sentidos al servicio de la transmisión de esa realidad. Escuchó con atención su forma de hablar, retrató la psicología de su gente y observó el devenir para volcarlo en su obra con un ingenio sin igual, representado por personajes tan carismáticos como Pepe Monaga. ¿Qué nos vamos a encontrar en sus cuadros de costumbre? Pues encontramos el retrato de tipos de la gente desde las medianías al Risco de San Nicolás, pasando por Vegueta o el Puerto. Y en cuanto al análisis del espíritu isleño en su obra, ¿qué ha aportado Pancho Guerra a nuestra cultura popular? Pues nos ha dejado proverbios y frases hechas, paisajes, situaciones, poemas, canciones populares, vocabulario, incluso explicaciones sobre la vestimenta o costumbres, todo ello recogido con su pluma
y gracias a eso rescatado de un olvido seguro. Y como por ejemplo el mundo de los curanderos y las curanderas. Aparecen muchos de sus cuadros de costumbre porque antes, sin dinero para médicos y nuestra gente cruzada por un montón de supersticiones, a quienes iban era las curanderas o los curanderos. Por ejemplo, en las memorias nos habla de la Bernala, la curandera más barata que había y a la que llaman, cuando se pone pues muy malita, la abuela paterna de Pepe Monagas. La Bernala llega y concluye con una terminología muy, muy técnica: esta mujer tiene inmelancolía y no hay nadita que quejarse. En ese momento la familia, pues lo único que se le ocurre es rezar y pide una novena de Santa María del Pino, que buscaron por todos lados hasta que se acordaron de que aquella novena se la comió una cabra junto con un calendario zaragozano y una revistita del padre Claret. Es cuando la Bernala, la curandera, pide lo suyo y le pagan con un tostón, 2 quesos y un gallo. Y como las desgracias no vienen solas, se murió la abuela. Otra curandera muy famosa era la Robencina, una curandera de Agaete, y a ella va la madre de Pepe Monagas porque no conseguía quedarse embarazada. Era una famosa curandera no solo en Gran Canaria, sino también por Arrecife y Puerto de Cabra. Y era experta en, apunten por si alguno tiene algo de esto, en maleficio, hervidero de pecho, ojos agraviados por aire, tupidas por una sentada de tuno, madre y pomos descompuestos, espinillas caídas, agiteras, angurria. Y la buena mujer, ¿con qué curaba? Pues con aceite de tártago, cebo de carnero, grasa de pardela, ron, cazalla o ginebra. También le echaba un poquito de ruda, pasote, hierba mora, vinito caliente o a lo mejor polvos de canela. Nos transcribe incluso Plancho Guerra los rezos que la Robencina le decía a la madre para que se quedara embarazada. Y se quedó embarazada porque ahí tenemos a Pepe Monagas. Y le decía: salga la mala, entre la buena, bicho malino, salí para afuera. Además del mundo de las curanderas y los curanderos, también hace muchas aportaciones hacia la lucha canaria. Como hemos dicho anteriormente, Pancho Guerra no solo era un conocedor increíble de la cultura canaria, sino que además amaba esa cultura canaria. Y sobre la lucha utiliza muchas comparaciones con Mandarria, que era un famoso luchador gigantesco, unos hombros grandes como ropero. Y en los cuentos nos habla incluso de Agustín Gamona, otro luchador del que dice: oiga, de ahí de guía salió una vez un luchadorcito que si no llega a Dipa La Gana, más de 4 pollos comen arena por él. Sí, era Agustín Gamona, uno del caidero. Y utiliza también en muchas de sus expresiones, sobre todo cuando hay una peleilla, un entullo, atravesándose como un luchador majorero. Y veremos también en el léxico que ha recogido mucho vocabulario relacionado con la lucha canaria. Otro de los elementos que nos encontramos en estos cuadros de costumbre, como no, eran las fiestas, que fueron espacios inspiradores para Pancho Guerra. Cuenta en las memorias de Pepe Monagas que en las fiestas de Santiago llegaba siempre una familia de proebistas. Yo la primera vez que leí esto, una familia de proebistas, yo no sabía qué era. Más adelante adiviné que era feriantes, una familia de funambulistas, titiriteros, que llevaban animales, los hacían amenizar las fiestas, bailar incluso a un oso pardo. Y déjenme que haga un inciso, porque quien crea que Pancho Guerra está exagerando solo tiene que preguntarle a alguien de Tunte que tenga una cierta edad para que les diga que eso es cierto, que en las fiestas iban siempre unas familias de feriantes y llevaban animales exóticos, o por lo menos que no había aquí en Canarias, y eso Pancho lo recogió con bastante gracia. Nos contaba en este pasaje de las memorias que esta familia de titiriteros venían acompañados por una hija muy joven, que era la que iba con un vestidito de bailarina encima de una niña. Y nos decía Pancho que el vestido cabía en un puño, que era tan chiquitito, y por la que se morían todos los jóvenes del pueblo, incluso él, el abuelo de Pancho Guerra, que se atrevió a cuidar al animal aquel verano a ver si la chica se fijaba en él. No funcionó.
pero léanse las memorias para que se echen una carcajada. Como les decía, las fiestas siempre fueron un lugar inspirador para él, pero también era un lugar donde se daban todos los idilios. Se conocieron los abuelos paternos de Monagas en un tingladillo en una taifa del Risco, ella de Tejeda y él de Tunte. Nació Pepe Monagas en la romería de las fiestas de Santiago. Le parecía que era un alegre rosario de ventorrillos cumbreros donde se oían cuerdas y cantaneras y se bailaba suelto o agarrado. Pasamos ahora, si les parece, ya que estamos hablando de las fiestas, a ese otro elemento con el que contribuyó firmemente hacia la supervivencia de la cultura canaria, que fue la canción popular. No solo como compositor, como autor, sino como rescatador de coplas, de isas, de folías, de las que oía en las fiestas, en los bares, iba recogiendo en esas servilletas y dejaba para la posteridad una vez más, asegurándonos a nosotros ese patrimonio oral. En las memorias, su abuelo, con una guitarra y el pico caliente, en pose de serenata, va a cantarle a una joven, Balbina, también llamada la fonil, la floja o la destupida. Ya sabrán ustedes de qué padecía la pobre mujer. Pues su abuelo, en Parrandero compás de Isa, le canta: con una mara de vimbre te voy a coser el culo. No te quedará bonito, pero te quedará seguro. Después de esto, el abuelo recibió las aguas de las vacinillas de la casa y decidió ir a cortejar a otra chica. En unas fiestas de Santiago en las que se conocen sus abuelos, con un cuadro de costumbre precioso de finales del siglo XIX, tocaba una isa salpicona Santiaguito Bordón, el mejor tocador del sur, mención a un personaje real de las fiestas y entullos de entonces. Esta que baila conmigo es mi amiga y no me pesa. ¿Quién la pudiera llevar de corona en la cabeza? Rescata otras coplas que encontramos en los cuentos, como por ejemplo: a que tú no tienes lo que yo tenía, un puesto en la plaza y una churrería. O folía como: esta es la calle del viento, la calle del remolino, la calle de las fachentas y de las niñas sin tino. Cuando nace Monagas, que les decía yo que nació en una romería de las fiestas de Santiago, por fin, cuando llega a la casa de los parientes, adornan esta llegada con los primeros versos de la cuarteta de Roque Morera, que seguro que muchos conocerán. De noche a la medianoche sería, te estaba abrochando un broche, hermosa paloma mía. Contribuyendo una vez más a la supervivencia de la lírica popular canaria. Mucho tenemos que agradecerle a Pancho Guerra, además de su originalidad, el que haya dejado todo este legado escrito para que no se olvidara. Además, Pancho, como sabrán, compuso canciones populares, le cantó al sol y al mar y a la identidad canaria. ¿Quién no ha cantado aquí Somos Costeros o Barquito Velero? De Somos Costeros, que está escrita en la Sociedad de Autores en 1956, decir que es un homenaje a los pescadores en el Banco Canario Sahariano. Pescadores que pasaban largas temporadas en lo que se conocía como la costa, es decir, la costa vecina del continente africano. Y quería conectar esto porque si es importante todo lo que he comentado, esos cuadros de costumbre, esa canción popular, incluso él como compositor, tan importante como esto es la contribución que hizo al léxico popular de Gran Canaria al recoger todos esos vocablos que antes bien comentaba aquí el compañero. Pero yo quería hacer un inciso primero en relación con la toponimia, cómo llamamos a los lugares, y basta con leer un poquito las memorias o 3 o 4 cuentos para que esa toponimia, ese nombre de los lugares nos salta a los ojos. Y sobre la toponimia de Las Palmas hay muchísimo, la verdad es que sería un placer hacer un estudio sobre ella. Algunos de los lugares los conozco, otros no. Si ustedes los conocen todos, estupendo. Pero él nos habla que iba desde las lomitas del Capón hasta las orillas del Confital, pasando por las colinas rubias de los Arenales, desde la Apolinaria al cercado de Avellaneda, desde el Risco de San Nicolás, bajo a la plataforma, que era la zona alta del Risco. Pasaba por la Puntilla, el Refugio, y además de San Nicolás, San Cristóbal, San Francisco y Santo Domingo. Hablaba del muelle, la catedral, de Gueta, la Alameda, los barrancos y las laderas de Chip. Como les digo, podría seguir así, pero como tengo que terminar, pues vamos a seguir, si les parece, con la contribución
al Léxico Popular de Gran Canaria. Es una obra a caballo entre un diccionario y una obra de teatro, sus cuentos, a veces parece un sainete, cómo explica y cómo estudia y cómo analiza esas palabras. Gracias a este compendio de palabras se ha podido salvar del olvido mucho vocabulario propio. Es el repertorio de canarismos léxicos más abundante y completo de cuantos se han escrito. Pancho está orgulloso de nuestro acento, de nuestro lenguaje, y además de recogerlo en su obra, decidió compilarlo en forma de diccionario de vocabulario vivencial. Su muerte prematura hizo que llegara hasta la voz empelechada. Las restantes palabras fueron elaboradas póstumamente a partir de las notas que el propio Guerra había dejado escritas. A las definiciones casi narrativas se le suman elementos folclóricos, etnográficos, explica usos y costumbres, como por ejemplo el ahumado de queso, el amasado de gofio, expone incluso, habla sobre supersticiones, creencias, incluye coplas, dichos, datos históricos, totalmente verídicos. Y yo también, como hizo el compañero, preparé algunas palabras que me parecían curiosas para comentarlas con ustedes. Sobre ahumado, que les decía que explicaba incluso cómo se ahumaba el queso, él nos dice, primero, cómo se debe pronunciar: queso ahumado, nada de ahumado, ahumado. Queso que colocado en un cañizo o tabla sobre el fogar se somete durante un tiempo a la acción del humo, que a la vez que lo dora va quintaesenciando sus golosas cualidades. No me digan que no es un diccionario precioso. Abatatar, aturdirse, turbarse, perder el aplomo. Durante el mandato de cierto legendario ayuntamiento de la ciudad, Las Palmas, y como se establecieron las intervenciones populares en los debates, un personaje no menos de legendario que el municipio, Pérez, tipo de pregonado perfil en la inefable Vegueta, se alzó en una ocasión como tribuno de la plebe durante una sesión sonada. Es decir, que el Pérez se animó a hablar. Lo dejaban hablar, se animó a hablar, y además era un personaje que le gustaba hablar y hacerse escuchar. Pérez galleó resuelto unos segundos, pero las consabidas descargas de adrenalina lo aturugaron. En plena crisis de atragantado ciudadano, alguien gritó desde más atrás con aparente intención de disimulo: «No te abates, Pedro», y el grito se consagró y quedó entre los más populares expresiones isleñas con aplicaciones varias. Abollado, espero que aquí no haya nadie todavía abollado o abollada con mis palabras. Dícese de quien se halla pesado de vientre y sofocado y con galván al cabo de una comilona, también de lo que flota semihundido a flor de agua. Ajorrarse, lo han escuchado, ¿no? Sí. Ajorrarse, malograrse por accidente de la preñez de las hembras, especialmente los animales, perderse los frutos antes de su sazón, marchitándose y acorchándose en vísperas de la madurez. La verdad es que con este tiempo tan horrible y con esto del cambio climático, lo digan o no, cada vez se oye más en los campos que se ha ahorrado la ciruela, las aceitunas, etcétera. También nos habla de baifa, baifo y baifudo. Baifa no es solo la cabrita, sino que también es la mujer querida y en general propuesta para esposa. El baifo no solo es el cabrito, sino que también explica la acepción irse a uno al baifo, pegarse una plancha, meter la pata, fracasar en una empresa o negocio. Habla también de bardino y explica muy bien lo que es un bardino. Perro de finca y ganado muy peculiar, abundante en la isla, cuyas principales características son tamaño mediano, hocico afilado, poco amigable, sobre el que lucen unos ojos gachos bioscos, cola larga, peluda y algo erizada, y color en general pardo verdoso. En las memorias empieza Pepe Monagas una carta que le dedica a Pancho Guerra, porque le pide por favor a Pancho Guerra que escriba sus memorias. Y en ellas le dice que sufre un ataque de reuma que pudiéramos llamar bardino. Ya se pueden imaginar que lo que estaba diciendo es que tenía un dolor como de tener la mordida de un perro metida en el costado. Otra palabra y otra acepción: cachiporro. Hacía mucho tiempo que no escuchaba esa palabra y por eso la traje. Cachiporro. Se dice del gallo de pelea que se destapa cobarde, flojo y fácil en la huida. Por extensión se aplica también a las personas pusilánimes, incapaces de afrontar virilmente una situación violenta.
Antes les hablaba de la lucha canaria y la palabra cadera es preciosa, porque uno puede pensar, cadera, dos puntos, pues parte del cuerpo humano, pues no. Cadera, lance de la lucha canaria, que se practica enderezando al rival hasta desprenderlo ligeramente del suelo a pulso de muñeca. Costero, pescador de altura que trabaja en los bancos de la costa sahariana cerca a las islas. Y como él no solo recoge palabras, sino que también recoge frases hechas, traje alguna que es muy graciosa y muy interesante. En lo que el diablo se arranca un pelo. Brevemente, rápidamente. Hice un potaje en lo que el diablo se arranca el pelo. La camisa por fuera es el síntoma cumbre de una chispa soberana. Amargo, yo. Expresión figurada y familiar, un mal trago. Y termino ya con, a mí me da hasta sentimiento usted, terminar ya, pero es una de las frases que recoge Pancho Guerra, y andar con el culo a dos manos, pasando una crujía o un mal trance. Espero no haberles aburrido y ahora les quiero dejar, por favor, con una compañera magnífica también en esto de Pancho Guerrear, con Cassandra, que ha preparado para todos nosotros en décima una serie de cuentos escritos de Pancho Guerra, y le cedo a ella la palabra. Muchas gracias. Brevemente para que sepan quién es Fátima Cassandra, como verán, la Fundación Canaria Pancho Guerra va buscando gente joven, preparada, cualificada, que continúe con esta tarea. Fátima Cassandra González Almeida es doctoranda en el programa de doctorado en estudios lingüísticos y literarios en sus contextos socioculturales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, graduada en lengua española y literatura hispánica y posee el máster en cultura audiovisual y literaria, ambos títulos otorgados por la misma universidad. Aquí, la Fundación en su momento hizo un ejercicio atrevido que entre otras voces autorizadas como Yolanda y la desaparecida, me acordaré, María Dolores de la Fe, nos decían que tenían el temor de si realmente los cuentos de Pepe Monagas podían tener otro formato y su traslación a la décima espinela, a lo que más popularmente se conoce como punto cubano. Esa posibilidad, bueno, ese ejercicio estuvimos discutiendo si esto valía la pena o no. Finalmente, de esos cuentos famosos de Pepe Monagas, ha habido dos versiones en las que, a través de muchos decimistas de las islas, y dirigidos por Marco Hormiga y Eray Rodríguez, pues nos atrevimos a dar ese paso. Hay dos publicaciones y en esta última, una de las coordinadoras fue Fátima, que además una de las décimas, es decir, esa traslación del cuento de Pancho original a la décima es de ella. Entonces lo dejamos a ustedes con Fátima y nada, a ver que es posible trasladar cuentos de Pancho a décima. Muy buenas noches, la verdad que es un toca el cable. Ahora, repetimos. Muy buenas noches, es un tremendo honor y un placer compartir y celebrar este día de Pancho Guerra aquí, sobre todo en la Orden del Cachorro. Y bueno, a mí me toca darle voz a este maravilloso legado que nos dejó Pancho Guerra. Y voy a comenzar por un cuento original de Pancho Guerra, que está relacionado con una de las temáticas que trató Rita en su charla, como es el curanderismo. Y luego pues procederé a leer un cuento trasladado a décimas de mi propia autoría, de este segundo volumen de los cuentos famosos de Pepe Monagas en décimas. De cuando Pepe Monagas, curandero de ocasión, tuvo que atender a un loco de la raya de guía.
El compadre Monagas se dio por tiempos al curanderismo, siguiendo la escuela de la Meca de Tara, hasta practicó algunas veces el análisis de orín. Tráigame las agüitas, pero sin botarse, que para ver lo que tiene no necesito la presa de los betancores. Con medio litro basta y sobra, decía muy serio a tal cual paciente baldado de los cuadriles y con la color tan quebrada como si en lugar de potaje comiera barro. Luego le daba la muestra un vistazo, en ocasiones, según venía, examinando la flor y sacando por los pisajes tornasolados de la superficie el origen del mal. Otras veces sangoloteaba la botella de agua agria donde le traían el orín. Y de darse turbio, diagnosticaba así, poco más o menos. Esto es anguria con fondajo. Bien mirado, tira fregadura. Usted viene revuelto del riñón para abajo. No coma un tiempito potaje fuerte ni papas con carne. Arrímeme el gofito que para usted es de más sustancia de la debida. Pégale a cositas livianas, sus pescaditos blancos, sus pichoncitos, sus calditos de verguilla. Cuanto menos en tuyo, mejor. Y allí que agua a su centro, de manantial o guisada. De endulzar esta, mejor azúcar morena que blanca. Tómeme cuando agarre el cate y en ayuna sus buenas escudillas de agua de cola caballo. Pero hierba, no se me tira a matar cana porque entonces arriba de no ponerse bueno, le pueden dar un rebencazo, estamos. Esta agüita más sobre lo amargo que sobre lo dulce. Y aquí por fuera usted, Pepito, estas puntas me tienen un pujío. Pues por fuera, mire, péguese a rente de los bisagreos del caderaje unos parches de lana sucia de oveja. No importa que tenga cascarrias. Cascarrias son defensas. Deme 3 pesetas y no tiene nada que decir. Monagas se viró intruso, o sea, melecinero, hierbero, etc. Sin malicia alguna, las cosas como son. Empezó todo el día en que un muchacho de Antonia, la de Pambazo, galletoncillo de unos 13 años, más malo que un veneno, alquiló una bicicleta a casa Muñoz, tiró para el polvorín y cuando bajaba por matas metió demasiado el esperar. Del talegazo se quedó pidiendo agua por señas. La máquina de Muñoz era una alcayata con timbre en la punta. Quienes recogieron al herido hablaron naturalmente de llevarlo a la casa de socorro. Las casualidades, estaba ahí el padrino del accidentado, que le tenía a aquel centro más miedo que un dolor a medianoche. Dijo y se cansó en el criterio, que de cumplir con las ordenanzas municipales, él prefería que llevaran la bicicleta a la casa de socorro y a su hijado al potrero. Con el brazo bien quebrantado, una coneja aquí en la cabeza que Dios libre y guarde, y algunos magullones de respeto, el chiquito paró en el risco. La cosa ocurrió un domingo, y todos los médicos se habían ido para Tafira. Total, que se lo metieron a Monagas por su puerta, fiados los parientes en su muñequeo para todo. El compadre le anduvo primero lo del brazo. Con los mismos dedos que deben emplear los ladrones en las cajas fuertes para pulsar el chasquidito de la clave, según se ve en las películas, Pepe le recorrió el miembro quebrado. Entre aburridos del galletón, que hasta maldiciones de las más feas soltó por entre sus dientes encaramillados, fue tornando los huesos y se forró al estado que estuvieron antes del salpazo. Luego, con 2 tablillas de una caja del jabón Suasto y tirajas de una hermosa y bordada sábana camera, que Antonia la del Pambazo guardaba para cuando caía mala, compadre Monagas empaquetó bien la extremidad. Por último, hizo una cura general con vinagre de la tierra, que subieron expresamente de casa de don Juan de la Fe, y al mes el sabandijo de Antonia la de Pambazo estaba rey. Corrió la volada por todo el risco. En boca del pueblo, la fama es como el caracol del pescado. De risco saltó la nueva de aquella curación a las otras laderas de la ciudad. Pegaron a llegar a Pepe huesos rotos. Y lo que pasa, como el personal no distingue cuando tiene ganas de sanar de algo, el nuevo curandero pasó sedita de especialista en huesos a la medicina general. Al principio cobraba la voluntad. Ocurría que los pobres solían tener una voluntad más bien robusta, si se consideraban sus teneres. Y en cambio los ricos tiraban a cargar mejor sobre la tajardia que sobre la jáquima. Más claro, trasero. El compadre Monagas resolvió tarifar. Cobraba un tostón por cabeza de ganado, igual que su famosa escuelita de noche. Pero cuando advirtió que los clientes cuartudos daban en roerse el cabo, tiraban el lance en razón de lo que ahora llaman signos externos de riqueza. El lustre de los zapatos y los trajes de cristianía le daban la pauta. Caía sobre el duro como un tótem. Se resolvió esto a partir de cierta vez en que le entró un gorrón, el cual, a la hora de la puquinanza, dio en agacharse. ¿Cuánto es usted, Pepito?
Preguntó con la cara mansita y los ojos humillados. La voluntad. ¿Y cuánto es la voluntad? Se emperró el otro enseñando así su oreja de Alejandro en puño. Pues mire, un duro, dijo el compadre sequito como un palo. De repente se le presentó a Pepe un caso clínico, o clínico, como él decía. Se trataba de un cierto pollón de la parte de guía. Estaba, si no loco, por lo menos trasteando. De día desvariaba, metido en guineos imposibles, y de noche se ponía a cantar puntos cubanos, que no había quien pegara un ojo. Alternaba el canto con las llantinas a moco tendido. En ocasiones, muy raras, le entraba la matona. Entonces había que dejarlo solo o tirarle a degüello. Sus parientes se dejaron decir que se había enamorado de una muchachita de fuera de la portada, con la cual terminó enojado, y que esta pollona se había ido a una barajera de la calle de Agua Dulce, la cual la surtió de ciertos polvos de querer que de seguro le viraban la voluntad otra huerta. La apasionada amante le dio aquella cosa molida en una tacita de café. De allí para acá, el mozo se fue del tino y hasta la fecha. Monagas pidió que lo dejaran solo con el loco, aunque algo temeroso, porque el hombre estaba sacudido por una nerviosa jeriquilla, moviendo mucho los hombros, haciendo visajes, metido en constantes tamangos. De repente rompió a llorar. Entre lágrimas como yo llamaba por una mujer. Candelaria, ven acá, Candelaria, que tú sos la única que me puede negar el sentido. Pepe se dispuso a calmarlo. Lo convidó con Virginia y se puso a hablarles de cosas diversas. Oiga, de ahí de ella salió una vez un chorcito que si no llega a ir para La Habana, más de 4 pollos comen arena por él. Sí, era Agustín Gamona, uno del caidero, y rompió a llorar otra vez como un descosido, llamando a gritos por Candelaria. Monagas volvió a calmarlo, volvió a hablarle tranquilo. El otro entraba en un jacío, pero corto, tornaba el llanto. En una de estas pausas, el médico quiso cerciorarse de una sospecha. Pensó, la tos de este gato debe venirle de atrás. Le interrogó, a ver si usted se acuerda, su padre era neurasténico. Se quedó el pollo un poco suspenso y respondió al cabo, no señor, mi padre era pirotécnico, de esos que llaman más bien fueguistas, y rompió a llorar otra vez como un becerro. Ah, cuestión de pólvora. Se quedó pensativo Monagas. Resuelto a no meterse en berenjenales, el compadre llamó para adentro a la madre del sentimental loco. Esto no es para mí, señora, le dijo, esto es más bien para San Pedro Mártir. Yo curo gente y usted me ha traído un volador de lágrimas. Seguimos con el orden del acto. Va como un volador. Bueno, ya para finalizar, el cuento en décima, que trasladé yo para este segundo volumen. Se titula de cuando Pepe Monagas pasó a las negras con un peso de plomo de ley. Andaba guataqueando cañas en sitio potrero, Monagas con mucho esmero, pero sin maña mostrando. Y así le terminó dando una gran puntada a Rente, que lo cogió de repente del izquierdo costillar, y asmado vino a quedar por un tiempo persistente. Pepe el machete dejó y en busca de livianos trabajos por los indianos caminos que él estimó. Pero suerte no corrió, hasta que encontró en La Habana, en la capital cubana, a Pedro de Apolinaria, quien solución necesaria le ofreció de buena gana. No te ocupes, chico, dijo mostrándole un falso peso que le daría el acceso a vivir con regocijo. Y sintió tal revoltijo Monagas por esta argucia que pronunció con astucia, se los hinco a lo mejor algún soquete, y valor le echó a toda esta minucia. Después de varios intentos, Pepe, buena jugarreta, hacer en una ruleta quiso sin remordimiento. Mas tras ciertos movimientos, el croupier se percató, y un peso bueno lanzó. Pepe lo asió sin demora, y dijo, patrón, ahora el que no juega soy yo. Muchas gracias. Bueno, Cristian, ¿puedo seguir? Ahora sí, gracias. Bueno, teníamos previsto la entrega de unos diplomas y lo vamos a hacer en la entrega de la primera edición que celebramos, que fue el 1 de diciembre del año 2017. En la primera edición porque no se pudo hacer en eso. Entonces el primer diploma que corresponde a esa fecha
es para doña Pepa Aurora Rodríguez Sucre. Entrega al presidente de la Orden, don Esteban Guerra. Yo le quería dar las gracias con 4 palabras nada más. Las tuve que apuntar para que no se me fuera de baile. Porque, ¿sabe qué pasa? Que la pandemia me ha causado mucho dolor. Espera un segundo, dale el micro. ¿No me oye? No. Mira. Bueno, que digo yo que la pandemia me ha causado un profundo dolor y un aislamiento total que estoy intentando recuperar. Así que, para que no se me vaya, yo apunté solamente para dar las gracias. Quiero agradecer de todo corazón la distinción que yo considero todo un honor. Y sigo releyendo de vez en cuando las memorias de Pepe Morado y me pasa como cuando releo algún gran libro, sigo encontrando en él los pequeños y grandes retazos de mis ancestros, me revive y me reencuentro y me hace sentir agradecida con todo lo que me rodea. Me acordé ahora leyendo esto de de Orlando Hernández, otro autor del sureste, muy querido por mí, que cuando nos reuníamos decía, mira Pepe Monaga, lo que él escribe es palabra de Dios. Fíjate lo que dice aquí, Magua, podía haber escrito añoranza, nostalgia, pero no escribió Magua, porque Magua es el dolor, engloba toda esta palabra y además dolorido, porque eso es lo que siente este hombre que está en América. Y él solo se hacía una tesis doctoral con la palabra Magua. Cuando leo, como en el otro día, leí en la provincia, a estas alturas de siglo, que los canarios, sobre todo los escritores, somos discriminados por usar el usted en vez del vosotros, o cualquier otra forma verbal o palabra de uso corriente o topónimo, que además son correctas en la lengua española. Comprendo de forma más amplia la terrible falta de respeto que tienen y nos han tenido siempre a los canarios. No hace falta más que ir a un colegio, que es donde yo voy a contar cuentos y a llevarle mis libros, y ver lo que hay en los textos obligados. Y eso que hay una ley aprobada desde 1985, donde se obliga a llevar el léxico canario, donde se obliga a llevar el entorno canario. Parece como si quisieran que estas islas periféricas fuesen barcas a la deriva, sin anclas, sin apoyo, a la espera de ser cambiadas, negociadas o vendidas. Menos mal que aparecen nuestros escritores difuminados y olvidados y se convierten en las raíces volcánicas que llegan hasta lo más profundo de la tierra, en los ombligos que los une a la madre tierra y nos recuerda con sus trabajos quiénes somos. Gracias a todos los que trabajan para que el legado de Pancho Guerra siga vivo. Muchas gracias a todos. Aprovechando la presencia de esta Aurora, nos trajeron a última hora de un amigo, un gran amigo de la Orden del Cachorro, que suele escribir poemas para muchas de las ocasiones que tenemos antes, y en este caso escribió uno que se llama Julián de Segui, y me gustaría que con tu voz y tu prosa lo leyeras. Yo te lo agradezco. Se fue el escritor más insigne. Perdón. Está uno acostumbrado a la escuela y no lleva nunca micrófono. Fue el escritor más insigne en su momento, que nació en tierra de Tunte con excelente talento. En lo alto de las tirajanas, donde mostró ser muy diestro, con prosa muy apreciadas por el Gran Canaria talento.
Le produce carcajadas al lector, que producen carcajadas al lector más desenvuelto y que se entrega plenamente cuando relata un cuento. De los de Pepe Monaga, los que creo al momento, donde muestran maestría en sus sabios pensamientos. Y por ser muy apreciado por el público en general, lo mismo por Tiraján que en la propia capital. Y tener buena acogida en la España universal, con escritos de Canarias de gran humor insular, que convence plenamente al sector más radical. Firmado por Julián de Celis. Seguimos, aunque hay personas que no han podido estar, pero tenemos la obligación de leerlo y hacer una entrega simbólica que ya se le darán personalmente. A don Luca Segura Rivero, de Radio Juventud, por su constante apoyo y difusión de estos actos. Además, Luca era un gran cachorrudo, un hombre muy activo que venía prácticamente todos los días aquí a la orden por su presencia y sus comentarios radiofónicos. No puede estar aquí porque falleció. Pensábamos que alguien podía recogerlo y en este caso me gustaría entregárselo al presidente de la orden para que en su momento se lo haga llegar. Gracias, Esteban. Otro de los que participaron en esta primera edición, que leyó unos cuentos de Pepe Monaga, además lo hizo con la maestría que le caracteriza por su gran profesionalidad, fue a don Antonio Bentancor Rodríguez, que era el locutor, presentador de Tenderete, que tuvo la amabilidad de acompañarlo en esta primera edición, y justo aquí donde estoy yo, leyó un par de cuentos de Pepe Monaga que resultaron entretenidísimos. No sabemos por qué no ha acudido, aunque le había prometido al presidente de la fundación que estaría. Me supongo que algún inconveniente haya podido ocurrir. Yo lo dejo aquí para que se le entregue, o tú se le entregas, que tienes contacto con él. Y en esta edición del 1 de diciembre del 2017 cerró la actuación La Parranda Tío Pancho, que precisamente me gustaría que Miguel dijera por qué faltó la persona que tenía que recogerlo. ¿Puedes decirlo, por favor? En esa ocasión, Antonio Santana, hijo del extraordinario pintor de la Escuela Luján Pérez, Santiago Santana, dirigía su propia parranda y continúa dirigiendo su propia parranda. Pero en aquella ocasión, uno de mis hermanos, Antonio, estaba cantando y tocando con esa parranda, y como era sobrino directo, como yo, de Pancho Guerra, pues le pusieron en esa actuación La Parranda del Tío Pancho, que dirigió Antonio Santana. Me manda esta tarde un mensaje a las 6 diciéndome: la vacuna del COVID y de la gripe puesta ayer por la tarde me han dejado tumbado en mi casa. Era el que iba a recoger como director de aquella actuación de la parranda este reconocimiento, que también se lo ofreceremos. Y para esta ocasión presente, que es la 4ª edición, entregaremos también estas distinciones, que no solamente es un reconocimiento, es un agradecimiento por su participación. Hoy hemos visto la muestra de 2 señoras, cómo han leído sus propias conclusiones, sus propios estudios. Y yo me vuelvo a repetir diciendo que no es fácil escribir una cosa. Hay que estudiarla, mirarla, contemplarla y saber exactamente cómo se han dicho hoy en estas 2 figuras, posiblemente muy importantes,
que será en el futuro de las letras canarias. Yo le doy las gracias anticipadas y a doña Rita C. Navarro Sánchez lo entrega el presidente de la Fundación Pancho Guerra. Bueno. Un cachorro para que lo busca siempre que vayas a una fiesta o lo vengas a visitar. Un extraordinario colaborador y el que además editó la última versión del léxico de Gran Canaria, que es Marcial Morera, profesor de La Laguna, participó en un acto también aquí, en una conferencia de otras ediciones pasadas, y en ese sentido, en esa introducción que él hace a ese trabajo de la contribución al léxico de Pancho Guerra, en toda esa introducción magnífica señala una cosa muy importante. O sea, que el mundo académico no había entrado a conocer en profundidad la literatura y la obra y la aportación de Pancho Guerra. Y por eso, en este caso concreto, el reconocimiento a Rita es doble, no solo por la charla que nos ha dado, sino por su tesis doctoral, por la importancia que tiene que el mundo académico bucee en la aportación cultural de Pancho Guerra. Muy agradecido, Rita, por tu aportación a esta noche y por tu tesis. Pues seguimos con los méritos. Yo creo que a la misma altura, el mismo nivel y el mismo cariño que han puesto, nosotros solo devolvemos con este reconocimiento a doña Fátima Cassandra González. Lo entrega otra vez el presidente de la Fundación. Vaya pesado, presidente. El valor simbólico por el que la Fundación quiere caminar, que la gente joven se incorpore a esta tarea de divulgación, de conocimiento en general de la cultura, la aportación de la cultura canaria y de autores como Pancho y otros. Pero en ese sentido, Fátima Cassandra representa un poco el futuro y la esperanza para algunos de que esta tarea continúe. Y no podría faltar el reconocimiento a Diámetro, la plataforma de medios de comunicación, cuyo diploma entrega nuestro presidente Esteban Guerra. Bueno, hablar de Diámetro para nosotros también ha sido un descubrimiento en este año 2022, cuando Juan Lazo, de manera altruista, empezó a venir por la casa, se interesó por la Orden del Cachorro Canario y nos enseñó lo que él hace, su trabajo. Es impresionante. Yo les recomiendo que a través de la página web, porque todo esto es digital, se conecte con esta plataforma, Diámetro, y vean cómo el trabajo que este hombre y el equipo que tiene detrás, que trabaja con cariño por nuestra tierra canaria. El acto de hoy se está transmitiendo en directo, después quedará para quien quiera ver. Será traducido en 32 idiomas, que se dice pronto, y todo lo que transmite, lo que automáticamente se traduce. Y tiene una audiencia a nivel mundial, porque podemos decir a nivel mundial, de la isla esta Gran Canaria, asombrosa. Quiero felicitarlo y agradecerle la colaboración que está haciendo con la Orden del Cachorro Canario y con todas las manifestaciones canarias que él está siempre presente. Gracias. Bueno, estas cosas que hacemos nosotros, presentábamos aquí en la revista hace pocos días, en la que invitamos a visitar esa página web que habla de 40 años de trabajo en estas cosas, no son 10 minutos antes. De 40 años de trabajo en las tradiciones dan mucho de qué hablar
y claro, los invitamos para que disfruten un poquito también. Gracias por estar aquí. Bien, yo le he pedido al secretario de la orden que vaya a buscar a alguien de la agrupación Raico, que es la que va a cerrar este acto, para que lo recoja. Viene. Venga. Agrupación Raico Lomo de Raico. Gracias por su colaboración y por esa siempre. Mira, esto es alegría. Es lo que querían, ¿verdad? Sí. Eso es. Darte las gracias por tu participación en este acto, cerrándolo con la música siempre nuestra, y agradecerte siempre la cantidad de veces que nos viene a echar una mano. Muchas gracias. Gracias en nombre de la orden y de la Fundación. Muchas gracias. Punto 026. Bueno, buenas noches, sí, me hable, ¿no? Pues, como dice el otro, si no le coge el micrófono, igual no termina, ¿no? Disculpen ustedes, nosotros llevamos un ratito aquí fuera esperando para actuar, si ustedes lo dejan, claro, siempre son ustedes los que nos van a dejar a nosotros, y darles las gracias a la Orden del Cachorro por esta invitación que nos ha brindado por primera vez, ¿verdad que es así? Y muchas gracias a todos. Nosotros venimos del Mundo de los Frailes, a la Agrupación Folclórica Raico. Nosotros trabajamos la música. Ustedes podrían comprobar igual una isita, una corea, una malagueña y poner las partes que quieran, que nosotros las admitimos. Bueno, pero sí venimos a pasar un buen rato con ustedes, si ustedes nos dejan a nosotros. Vale, gracias, muchas gracias. Bien, el último reconocimiento ha sido un poco más polémico a la hora de entregarlo, porque los tres que estamos en la mesa queríamos entregarlo. Lo entrego yo. Entonces digo, bueno, ahora hacemos un triunvirato y lo entregamos entre todos, porque esto es para doña Asunción Benítez Morales de Radio de Las Palmas, por su constante apoyo y difusión de estos actos. Bueno, hablar de Asunción es hablar de la historia de Radio Las Palmas, y no solo eso, sino también del amor y el cariño a nuestra tierra canaria. Raro es el programa en que no toca temas que nos conciernen muy directamente, algunos peliagudos, otros muy alegres. En tu programa, la otra mañana, la otra tarde, y creo que hasta la otra noche. Sí, la otra, pues abarca todos estos temas que nos afectan a la vida cotidiana de los canarios, defensora a ultranza de nuestras costumbres, tradiciones y señas de identidad. Aquí tiene su casa, ya sabe que es de la familia Yaga Yorrúa, y gracias en nombre de todos por este apoyo y colaboración a la cuarta edición, bueno, a la primera, segunda, tercera y cuarta edición de Pinchuguera. El día mañana. Las que hagan falta, presidente, las que hagan falta. De verdad, para mí es un honor estar esta noche aquí cuando me llamó el amigo Mariano hace algunas semanas. Oye, Asunción, ¿cuál es tu segundo apellido? Morales, Benítez Morales y eso. Que queremos invitarte y agradecerte el apoyo que tienes y que realizas constantemente a
a la Asociación Orden del Cachorro Canario, a la Fundación Pancho Guerra, porque nos reunimos, recuerdo yo, el amigo Manolo Vega convocó una reunión y una tertulia en el programa de radio. Nos reunimos hace algunos años antes de la pandemia y estuvimos hablando de la fundación, de la figura, de la historia de Pancho Guerra, de nuestra historia en general. Y por supuesto, yo soy muy canariona, las cosas como son. Como gofio, tú sabes que donde haya un gofito, una rana de gofio, un tenderete, un botejito de jaramago y sentarnos a conversar, pues ya está. Y conversamos en la radio, que eso es lo importante. Gracias por todo lo que realizan. Gracias a Rita y a Cassandra. Ha sido, brillante escucharla. Y gracias Fundación Pancho Guerra, Miguel Guerra García de Celis, el amigo Mariano. Gracias, presidente. Y esta casa, de verdad que siempre tiene abiertas las puertas y para mí es un honor compartir este ratito con todos ustedes esta noche. Gracias. Gracias, un abrazo, que es muy grande. Gracias, de verdad. Bueno, ahora que nos estamos en familia, lo que vamos a hacer es, liberarme esto, quitar, desmontar para que la agrupación Ray Colombo Los Frailes coloque la megafonía y vamos a sacar las mesas para que ya tengamos esto como podemos tener. Yo creo